Listo, entonces vamos a concluir con el último de los ejercicios de contexto legal, por lo menos que tenemos para completar esta guía. Entonces, vamos a irnos, teníamos el ejercicio, la práctica 5 de Mariano Sandoval. Entonces, sobre embargo, vamos a copiar este caso de Mariano Sandoval de embargo por acá abajo. Vamos a darle el formato. Sí, tengo activo el micrófono, tengo todo activo. Perfecto. Los estudiantes todos son del CTP. Y entonces sí, continuamos. Entonces, Mariano Sandoval tiene un salario de 950.000 y debe aplicárselo en embargo. De acuerdo con esta información, ¿cuánto será el monto que podría aplicársele para el embargo? Entonces, ya sabemos que aquí tenemos el salario bruto. Son 950.000. Entonces, le vamos a quitar las deducciones. Sin tilde de deducciones. Es un 10,50. Entonces, por 10.50%. No puse el por ciento. Listo. Ahora viene el impuesto a la renta, al salario. Vamos a ver cuánto es esto del impuesto al salario. Y aquí voy a tener mi salario neto. Entonces, para el impuesto al salario, sabemos que por encima de 840.000 son un 10%. Entonces, impuesto sobre la renta al salario. Entonces tenemos de 840 hacia abajo es 0 y de 840 hasta 1.233.000 es un 10%. O sea, en este caso el tracto es de un 10% y la diferencia que hay entre 950 menos los 840, que es el mínimo, son 110. Por tanto, el impuesto va a ser 110 por un 10%. Son 11.000 colones. Aquí Mario Sandoval no dice nada de familiares ni nada, así que no tiene créditos fiscales. Por tanto, el monto que le vamos a rebajar de impuestos son los 11.000. Y el salario neto entonces va a ser el resultado de quitarle al bruto los rebajos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el salario neto. Vamos a calcularle ahora el embargo. ¿Qué pasa con el embargo? Con el embargo entonces ya habíamos definido que el salario mínimo es igual a los 199.000 y pico, ¿verdad? 770,73. Entonces las 3 veces el salario mínimo es 199.000 por 3, 599. Y el embargo 1 iba a ser el equivalente a una octava parte de estas 3 veces. O sea, a este dividido entre 8. Esa es la primera parte del embargo. Ahora, poníamos por acá y tiramos esta información del embargo por acá. Ya lo voy poniendo en negrita. Y tenemos que sacar la diferencia. ¿Para qué saco esta diferencia? Para calcular el embargo 2. Entonces, la diferencia o el resto, como dice por ahí, es igual a el salario líquido menos las 3 veces, o sea, sobre esta diferencia, el embargo 2. Recuerden que esta es una octava parte.
y en este es una cuarta parte. Ok. Esta cuarta parte, ¿sobre qué valor se saca? Sobre la diferencia que hay entre el salario líquido, que no, digamos, para fines de embargo esto se llama salario líquido, y el, el que es 3 veces el mínimo inembargable. Por tanto, este lo dividimos entre 4. Entonces, ¿cuánto le pueden embargar? Total embargable son estos dos. Y diríamos que ya terminamos. Pero recapitulemos todo esto que acabo de hacer como a 100 kilómetros por hora. Nada más para que lo veamos. Recordemos, por eso es que estos temas vienen juntos. Impuesto al salario debe de ir pegado al embargo, sobre todo porque uno afecta al otro. Recordemos que el impuesto al salario va a funcionar por una escala. 840 está libre, lo que esté entre 840 hasta 1.233.000 un 10%, lo que esté entre 1.233.000 a 2.163.000 un 15%, lo que está entre 2.163.000 y 4.325.000 un 20%, y lo que esté por encima de 4.325.000 un 25%. Ok. El embargo, entonces, requiere que al salario bruto le quitemos todas las deducciones. Ya sabemos que las deducciones obreras obedecen a un 10,50%. En este caso, 99.750, que viene de la operación de multiplicar el salario bruto por el 10,50%. El impuesto al salario, como son 950.000, entonces tenemos que los 950.000 están dentro del primer tracto, o sea, están en este primer renglón. Entonces, todo lo que esté por encima de 840 y hasta el salario que no sobrepase el 1.233.000 se tasa con un 10%. Por tanto, aquí lo que hicimos fue que a estos 950 le quitamos los 840, que es el límite. Y con eso nos dio 11.000 de impuesto al salario. Esto, entonces, se lo tenemos que rebajar. Automáticamente se lo tenemos que rebajar. Después, nos vamos a ir al cálculo del embargo. El embargo ya sabemos que necesitamos saber cuánto es el mínimo, cuántas veces es 3 veces el mínimo, y hacemos lo siguiente. De lo que es 3 veces el mínimo, se puede embargar una octava parte. Entonces el mínimo multiplicado por 3 dividido entre 8. El mínimo, que lo sacamos de la tabla de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo, lo vamos a multiplicar por 3, y entonces este mínimo todas las veces hay que revisarlo. ¿Cuál es el mínimo que aparece en el Ministerio de Trabajo? Por lo general es el de la empleada doméstica. Podría ser que sea el del jornalero, el trabajo no calificado por horas, y hay que determinar cuál de los dos es el más bajo. Se considera este salario mínimo de la empleada doméstica sin el 50% de recargo, o sea, el salario mínimo reportado en la tabla de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo. Con ese es que se va a calcular, multiplicado por 3. Y a eso entonces, que está multiplicado por 3, le podemos sacar una octava parte. Y sobre la diferencia, ¿cuál diferencia? De lo que ya hemos determinado como salario líquido que recibía la persona, quitándole 3 veces el salario mínimo, me va a dar una diferencia o un resto, que así decía por lo menos en la ley, a la hora de hacer el cálculo. Sobre este que nos está quedando, podemos quitarle hasta una cuarta parte, y la suma de esos dos es lo que nos va a dar el embargo. Ahora, entonces, ¿cómo se representa esto en un asiento? Ya para ir concluyendo con esto, pues en el asiento nosotros tendríamos que, al igual que aquí arriba, entonces copio en la G, puede ser por aquí,
Como por aquí. Por aquí, igual para el 16 de septiembre, aquí ponemos planilla. ¿Cuál nombre va ahí? El que determina la empresa. Vamos a poner el salario que recibe esta persona, que son 950.000, ¿cierto? El salario que recibe esta persona son 950.000. Tenemos las deducciones que va a tener esta persona, que son las cargas obreras. Entonces, van a ser estos 99.750. El impuesto de renta al salario, vamos a tener como resultado los 11.000. Y el embargo, entonces el embargo, lo que le pueden rebajar a esta persona en primera instancia, pueden rebajarle más, pero el primero que pide embargo le puede rebajar hasta 134.902. Eso hace que su salario entonces le quede distribuido de esta forma. De los 950.000, 99.750 van para sus cargas obreras, va a invalidez, vejez y muerte, enfermedad y maternidad, Banco Popular. Entonces, por ahí. Luego el impuesto de renta al salario, como está dentro del primer escalón, va a un 10%, son 11.000 colones, y ya el embargo calculada a las dos partes, la empresa que le genere el embargo podría rebajarle 134.902,23. Y esto tiene que venir de, digamos que del dato de la planilla que se está haciendo, la planilla previa. Ok, con esto terminamos la resolución de los ejercicios. Entonces, para consultas o más detalles, pues entonces ya hablen con el profesor Carlos. Igual, si alguno me quiere consultar algo a mí, pues estamos para servirles. Yo voy a terminar por aquí la grabación.